Que Dios les continúe bendiciendo. Soy Abraham Díaz y desde San José, Costa Rica. Me da muchísimo gusto poder saludarles, donde nuevamente por obra, gracia y misericordia de Dios puedo compartir de su palabra. En esta ocasión intentaremos responder bajo la luz de la palabra de Dios la siguiente pregunta. ¿Es pecado tatuarse o realizarse alguna modificación corporal, entre ellas las cirugías estéticas o piercing? Por lo que te invito a que te quedes hasta el final del video. Estoy seguro que si estás pensando en hacerte alguna de estas cosas, este video te va a ayudar, inclusive para que puedas también ayudar a las demás personas a esclarecer este tema. De antemano es importante aclarar que respeto la opinión de las demás personas y religiones en cuanto a este tema, y en ningún momento mi intención es contender, sino más bien esclarecer la verdad bajo la luz de la palabra y ayudar a las demás personas con este tema. Como dato importante, esta pregunta me la han hecho muchísimas veces, tanto personalmente, en actividades, en reuniones, ¿verdad? También en redes sociales, personas que no siguen ninguna religión y hasta creyentes en Dios, cristianos, católicos y diversas denominaciones. Y esto se debe a que cada vez son más las personas que desean o optan por hacerse un tatuaje o un procedimiento de cambio corporal. Para iniciar con el tema, es importante que desde el principio entendamos que dar respuesta a esta pregunta no es nada sencillo, como la gente lo cree o la religión lo ha enseñado, ya que al ser un tema complejo y de mucha controversia es muy importante estudiar a profundidad qué nos dice la Biblia en cuanto a esto. Para empezar, cuando se hace la pregunta si tatuarse es pecado, he escuchado a la gran mayoría de personas, líderes, pastores y la mayoría de iglesias que lo primero que hacen es para dar respuesta a esto es utilizar lo que dice Levítico capítulo 19, versículo 28. Vamos a leerlo, dice, y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis con vosotros señal alguna, yo Jehová. Este es el versículo que utilizan la mayoría de personas para argumentar y decir que tatuarse o hacerse algún cambio corporal es pecado. Inclusive lo utilizan para prohibírselo a muchas personas. Y si hacemos un estudio profundo de este versículo, nos damos cuenta que este versículo no hace referencia a los tatuajes ni los cambios en el cuerpo que se realizan las personas en la actualidad. Durante muchos años han sacado de contexto este versículo, omitiendo que cuando se hace un estudio o se analiza las escrituras, los contextos son muy importantes para saber de qué nos habla exactamente la Biblia, qué podemos aplicar en la actualidad y qué no, y cómo hacerlo. No podemos acudir a la Biblia con ideas preconcebidas esperando que justifiquen lo que nosotros creemos o lo que nos han enseñado. Y aunque el versículo lo aparenta, ¿verdad? No tiene nada que ver con la costumbre moderna de los tatuajes, y la gente se ha quedado simplemente con lo que le han enseñado y no estudian la palabra de Dios. Y vamos a analizar a qué se refiere Levítico capítulo 19 versículo 28 y por qué decimos que está fuera de contexto. Vamos a leerlo nuevamente. Dice, y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis con vosotros en vosotros señal alguna, yo Jehová. Para empezar, debemos saber qué nos habla todo el capítulo 19. Dios le habla a Moisés y le da una serie de leyes para que se las compartiera a su pueblo Israel, para que ellos las siguieran y como pueblo de Dios vivieran en santidad, y de esta forma demostrar que era un pueblo apartado para Dios. Le dio leyes religiosas, leyes sociales, cómo ser con el prójimo, y luego leyes que tenían que ver con la participación de prácticas paganas como este versículo 28. Para los que no saben lo que es el paganismo o las personas paganas, eran aquellas personas que creían y tenían creencia en todo lo que no pertenecía al cristianismo ni al judaísmo. Eran aquellas personas, ¿verdad?, que tenían adoración a más de un Dios, hacía referencia, ¿verdad?, también al politeísmo, y aquellas personas adoraban a dioses griegos, romanos y de otros pueblos. También se consideraba una persona pagana, alguien que no tenía ninguna religión y solo disfrutaba de los placeres del mundo y las cosas materiales, y por ende no admitían la creencia ni oración del Dios revelado a través de la Biblia, de las Escrituras. Conociendo un poco qué es el paganismo, qué era una persona pagana, cuál sería el contexto de Levítico capítulo 19 28 y a qué se refiere esta ley. Esto era porque los pueblos que compartían territorios con Israel adoraban a diversos dioses y realizaban sacrificios a ellos, como lo hacían los profetas de Baal, ¿verdad?, los que Elías se enfrentó,
inclusive, ¿verdad? Algunos otros pueblos, ¿verdad? Oran a diferentes dioses que también se cree, ¿verdad? Que eran extensiones de este mismo Baal. ¿Y qué hacían estas personas? A la hora de orar a estos dioses, se zanjeaban, se hacían cortes en la piel para ofrecer la sangre como sacrificio o como simbolismo de adoración, ¿verdad? Entonces, inclusive las personas hacían cortes hasta que se le formasen cicatrices, ¿verdad? Y como tatuajes para adorar a estos dioses, no solo para orar a los dioses, inclusive también para honrar a los muertos, para resguardarse y ver sus espíritus, entre otras prácticas. Como vemos, si estudiamos un poco a profundidad, ¿verdad? Este versículo se refiere a estos sacrificios que le hacían a estos dioses. Sabiendo esto, nos damos cuenta que las personas utilizan este versículo para decir que tatuarse, hacerse un piercing es pecado. Lo utilizan, ¿verdad? De modo para hacer un tipo de juicio, ¿verdad? Y al final, ¿verdad? Si podemos ver el contexto que nos habla, pierden un poco de autoridad debido a que este argumento está fuera de contexto y no tiene nada que ver con las prácticas modernas. Y es que nos damos fácilmente cuenta cuando la gente utiliza la Biblia para prohibir y para juzgar sin conocer los contextos, porque si alguien quisiera, ¿verdad? Utilizar este texto para prohibir, ¿verdad? Alguna práctica, también deberían utilizar todas las leyes, ¿verdad? Que nos habla todo el capítulo 19 sobre no afilarse o no cortarse la barba, ¿verdad? Sobre el trato al prójimo, sobre los días de reposo, ¿verdad? Inclusive la palabra en Santiago capítulo 2 versículo 10, ¿verdad? Nos dice que el que cumple toda la ley, pero falta una, ya es culpable de haberla quebrantado toda. Por eso es que el Nuevo Testamento nos deja claro, ¿verdad? Que somos nuevas criaturas en Cristo y que ya no necesitamos cumplir la ley para hallar gracia frente a los ojos de Dios. Es siempre muy importante, ¿verdad? Aclarar que esta verdad no es una licencia para actuar deliberadamente y sin temor a Dios, más bien al contrario, ¿verdad? Debemos siempre pensar en que debemos agradar a Dios. Es por eso que sabiendo que Levítico no hace referencia a los tatuajes y procedimientos modernos como, las personas, ¿verdad? Lo hablan o lo prohíben, entonces, ¿cómo puedo saber yo si hacerme algo de esto es pecado? Debemos entender, ¿verdad? Que el tatuaje, el piercing o aquella modificación corporal no es el pecado en sí, el tatuaje, ¿verdad? Que yo me haga no es el pecado en sí, sino lo que ocurre dentro de mí, en mi interior. ¿Cuál es mi motivación para yo hacerme alguna de estas cosas? ¿Con qué intención me hago estas cosas? ¿Y por qué digo esto? Porque hay personas que se hacen una cirugía estética porque tal vez hay que corregir algo producido por un accidente, alguna enfermedad, es necesario hacerlo. Damos un ejemplo como el de la mujer, ¿verdad? Cuando está en el periodo de maternidad, ¿verdad? La lactancia, sus senos pueden presentar, ¿verdad? Una forma, ¿verdad? Una caída, ¿verdad? Y tal vez a la mujer le ha afectado un poco su autoestima, ¿verdad? Y tal vez por seguridad quiere hacerse alguna operación, o personas, ¿verdad? Que he escuchado también muchas personas que se han hecho algún procedimiento en las cejas, como tatuajes, ¿verdad? Porque tal vez no tienen cejas, no tienen pobladas las cejas y se hacen un tatuaje en las cejas, y también existen otros procedimientos y lo hacen, ¿verdad? Para para retomar inclusive su autoestima y seguridad. Pero al contrario, hay personas que, por ejemplo, se quieren hacer una cirugía en el cuerpo porque tienen una intención de verse más sensuales, llamar la atención de los hombres o viceversa, ¿verdad? Haciendo que por su cuerpo, ¿verdad? O el cambio que se están haciendo, las demás personas las puedan desear, ¿verdad? Y ya esto va ligado a un pecado sexual. Personas que, por ejemplo, en los tatuajes se quieren hacer un animal porque les gustan los animales o algo referente al país, pero al contrario, ¿verdad? Inclusive hay jóvenes que, por ejemplo, por moda, pasan por encima de lo que le dicen sus padres, de una prohibición de sus padres, y ya hacerse un tatuaje, un piercing, con estas actitudes ya va ligado, ¿verdad? A un pecado de rebelión. Gente, ¿verdad? Que inclusive por llamar la atención, atraer la admiración de los demás, sentirse del gusto, del sexo opuesto, ¿verdad? Eh, Utilizan lo que el mundo hace, ¿verdad? O lo que las demás personas hacen, y ya esto tiene un enfoque vano y va ligado a ese pecado.
y es que en todo lo que hacemos debemos hacerlo con un corazón correcto, y aquí está la clave, en cosas simples como por ejemplo ir al gimnasio. Hay gente que lo hace por salud, eh, por tonificar algunas partes, ¿verdad? Por seguridad, por autoestima, pero hay otras personas que sí llegan por lo que hablábamos, ¿verdad? Hacerlo por un tema de verse más sensuales, de atraer a los hombres, de atraer a las mujeres, y ya aquí hay que tener bastante cuidado porque ya son actitudes que nacen de un pecado, ¿verdad? Y al final Dios no quiere que estemos presos ni esclavos de la vanidad, ni de la lujuria, ni algún pecado de estos. Y si tú que nos ves, ¿verdad? Te has hecho algún tatuaje, algún cambio corporal, no estoy diciendo, ¿verdad? Que has tenido una motivación errónea, al contrario, ¿verdad? Al ser algo que viene dentro de nosotros, solo Dios y ustedes, ¿verdad? Pueden analizar qué motivación eh, tienen, y las personas externas no pueden juzgarte ni utilizar la Biblia para andar viendo, ¿verdad?, qué es pecado y qué no, y para señalarte. Sabiendo esto, ¿verdad?, es de mucha importancia que con ayuda de Dios, ¿verdad?, debes analizar qué hay dentro de tu corazón, qué te motiva a querer hacerte alguna de estas cosas. Y no solo eso, ¿verdad? A ti, mujer, hombre, joven, ¿verdad? Que estás pensando hacerte un tatuaje, una cirugía, un piercing, ¿verdad? Quiero recordarte algo. En Hechos capítulo 17, versículo 24, ¿verdad? Nos dice que Dios ya no habita en templos hechos por manos de hombres, ahora habita en nosotros. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Primera Corintios capítulo 6, versículo 19, ¿verdad? Nos habla de esto, y podemos ver que es muy importante este, y te animo para que en nuestra relación íntima con Dios, en oración, en el tiempo que tengamos con Él, ¿verdad? Nosotros podamos preguntarle a Él, ya que nuestro cuerpo pertenece a Él, ¿qué tanto puedo modificarlo? ¿Qué tanto puedo hacerme estas cosas? Porque ya nuestro cuerpo, cuando creemos en Dios, ya nuestro cuerpo no nos pertenece, simplemente somos mayordomos, y es muy importante, ¿verdad? Que podamos preguntarle a Dios. Estoy seguro que Dios te va a responder, te va a dar paz para que puedas hacer estas cosas, o te va a incomodar a no hacerlo. Y es muy importante, ¿verdad? Que al entender esto puedas en tu relación íntima preguntárselo, pedirle a Dios, ¿verdad? Que te ayude a decidir y a ver qué motivación es la correcta, o qué motivación tienes al hacerte alguna de estas cosas. Hay personas, ¿verdad? Que tal vez dicen, no, yo siento en mi corazón hacérmelo, pero es engañoso el corazón más que todas las cosas. Por eso es que te animo, ¿verdad? A que en oración le preguntes a Dios cuál es su voluntad, ¿verdad? Y podemos obtener, ¿verdad? Ayuda en Él, porque inclusive si nosotros no estamos completamente convencidos en hacer esto, porque es voluntad de Dios, o porque de verdad va a agradar a Dios, o no va a caer, ¿verdad?, en un pecado, ya ahí nosotros estaríamos dudando y teniendo, ¿verdad?, no teniendo la seguridad. Y en Romanos capítulo 14, versículo 23, ¿verdad? Nos dice que lo que no proviene de fe es pecado. Entonces tenemos que también cuidar todo esto. Y cuando hablamos de cuidar el templo del Espíritu Santo, no solo debemos aplicarlo en tatuajes, piercing y cirugías, también en la alimentación debemos hacerlo. Hay gente que juzga un tatuaje, juzga que tal vez una persona anda un piercing, ¿verdad? Pero no ve cómo es su alimentación, ¿verdad? Cómo es su estilo de vida, e inclusive esas cosas pueden dañar más el templo, ¿verdad? Que inclusive un tatuaje. Por eso antes de juzgar, antes de ver a las demás personas, debemos ver cómo estamos actuando nosotros, y dejar, ¿verdad? Que cada persona en la libertad que Dios nos ha dado pueda llevar su vida de acuerdo a lo que nos dice la palabra de Dios. En mi caso, antes de llegar a los caminos de Dios, ya yo me había hecho varios tatuajes, he pasado por este proceso, y ahora, ¿verdad?, que conozco de la palabra de Dios, y he conocido, ¿verdad?, algunas bases muy importantes como la que hemos desarrollado a lo largo de este video. Me han hecho la pregunta, ¿usted recomendaría hacerse un tatuaje? Y la respuesta es no. De mi parte, en lo personal, y yo que he vivido lo que es hacerme tatuajes, inclusive piercing, no recomiendo hacerse esto a las personas, y no lo digo de una forma, ¿verdad?, para afectar a las personas que se dedican a hacer tatuajes, ¿verdad?, y este tipo.
No lo hago en este modo, ¿verdad? Sino más bien motivando siempre a la persona que pueda hacer lo correcto. Sí es muy importante que podamos ver los pros y los contras de hacerse estas cosas. Con el tema de los tatuajes, yo recomiendo a que se hagan un tatuaje. Yo que me los he hecho, no lo recomiendo. ¿Por qué razones? Primero, crea una adicción. En la gran cantidad de las personas que se hacen tatuajes, se les vuelve una adicción. Empiezas con uno, luego quieres otro, y más cuando la gente llega y te dicen qué bonito es el tatuaje, qué chiva, qué, este, bastante bonito se le ve y ya empieza a ver a la gente a comentar sobre las cosas, ya usted desea hacerse uno, ya cuando se ve quiere tal vez verse un poco con más tatuajes y esto va creando adicción. Número dos, no lo recomiendo o que no te lo hagas por moda. Las modas son pasajeras y lo podemos ver con diversas modas que han llegado con este tema de los tatuajes, como los tribales, que ya han pasado un poco de moda. Ahorita he visto, ¿verdad? Que lo que está un poco de moda son los blackout y otros tipos de tatuajes, ¿verdad? Y muchas veces cuando se hacen las cosas por moda llega un tiempo y cuando esa moda pasa trae arrepentimiento, la persona se arrepiente. En el ámbito cultural y social, ¿por qué no lo recomiendo? Aunque cada vez son menos los lugares donde te prohíben la entrada por, por estar tatuado o tener algún piercing o alguna modificación, ¿verdad? Siempre no dejan de existir lugares, ¿verdad? O momentos donde no vamos a poder acceder con tatuajes visibles, aunque la gente diga, ¿verdad? Que no me importa, que no me dejen entrar, pero te vas a dar cuenta que en algún momento sí te va a afectar el tener tatuajes y estas cosas. Por otro lado, ¿qué tipo de tatuajes, verdad? Eh, Inclusive no recomiendo hacerse. Hay gente que se hace diablos o dioses de culturas de países diferentes, inclusive personas, ¿verdad? Que se hacen un tatuaje tal vez con su pareja, como un pacto, ¿verdad? De unión y todas estas cosas. Y a lo largo de que trabajamos con las personas, ¿verdad? Nos damos cuenta que este tipo de tatuajes a nivel, ¿verdad? Espiritual les causan un daño enorme. Hay personas que tienen sueños, ¿verdad? Cuando se separan de su pareja y han tenido inclusive tatuajes como por un pacto o algo así, unión, cuando se separan, se ha llegado, ¿verdad? Inclusive hasta orar por liberación a estas personas, ¿verdad? Porque ya traen consigo ciertas ataduras y muchísimas cosas que a nivel espiritual se dan y tal vez la gente no cree en esto, pero es muy real y hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué tampoco recomiendo hacerse un tatuaje en aquellas personas que dicen, es que me quiero hacer un tatuaje con un versículo porque a la hora que yo voy a evangelizar, lo que hago es que les muestro el tatuaje y le digo, vea, esto es lo que dice la palabra, entonces está bien hacerme un tatuaje? eh, Al final, ¿verdad? Si analizamos toda la escritura, Dios no, lo que quiere no es que te hagas un tatuaje con su palabra. Dios lo que quiere, ¿verdad? Es que vivas esa palabra, que lo demuestres con tu vida y no a través de un tatuaje. Con tus actos es que debes demostrar, ¿verdad? Que estás en una vida con Dios. Y de nada sirve llevar toda la Biblia o toda la palabra de Dios tatuada en la espalda si al final yo no vivo ni practico nada de lo que habla la palabra de Dios. Entonces es muy importante que nosotros también no tomemos, ¿verdad? Esta excusa como para hacerlo. Y otra de las cosas que hay que tener en cuenta es que cuando hablamos hace un rato, ¿verdad? Del contexto de Levítico 19:28, aunque no se refería a los tatuajes y los cambios corporales de la actualidad, tampoco debemos irnos a la postura de que no hay que prestar atención, ¿verdad? Eh, Dios a través de este versículo también nos quiere dar una enseñanza. Este versículo tiene una esencia, la cual es que Dios quería ver en ese momento y quiere también que nosotros seamos un pueblo que nos diferenciemos del mundo. Cuando llegamos a los caminos de Dios, ¿verdad? Es importante que nos preguntemos a la hora de poder tomar una decisión en qué hacer con nuestro cuerpo, con nuestra vida, ¿verdad? Y en cómo actuamos, en qué exalta o glorifica a Dios eso que voy a hacer.
Y cuando hablamos de tatuajes, piercing, ¿verdad? eh, Inclusive, ¿verdad? Cirugías y todo esto, aparte de todo lo que ya hablamos, una de las pautas, ¿verdad? Que podríamos tener a la hora también de decidir es esto. También he escuchado que hay algunas personas que con el tiempo, al pasar del tiempo, han reaccionado con problemas en la piel, ¿verdad? Y no, no con eso estoy diciendo que toda la persona que se va a tatuar o ponerse un piercing, ¿verdad? Va a tener alguna enfermedad, pero sí en algunas personas han presentado este problema. Además, también como cristianos debemos también tomar en cuenta y siempre tener una conciencia en cuanto a los hermanos débiles en la fe. Hay personas que aún, ¿verdad? Teniendo mucho tiempo en los caminos de Dios, en las iglesias, no han podido, ¿verdad? Entender todo este contexto en el cual hemos estado hablando, se han quedado con lo que le han enseñado, ¿verdad? Y sigue, ¿verdad? Teniendo una actitud de juzgar, de hablar. Y muchas veces nosotros también como hijos de Dios y valorando todo lo que hemos hablado, nos debemos preguntar de qué sirve, ¿verdad? Hacernos este tipo de tatuajes, ¿verdad? Y cómo va a afectar a las demás personas. Aunque sabemos, ¿verdad? Que nosotros como humanos, como hijos de Dios, no estamos bajo lo que hablan las demás personas de nosotros, pero sí es muy importante que tomemos en cuenta esto. Cuando yo, antes de llegar a los caminos de Dios, ya me había hecho varios tatuajes, y cuando ya yo empiezo a estudiar la palabra de Dios, empiezo a tener estas bases en cuanto a este tema, he decidido no hacerme más tatuajes. Y no estoy diciendo que es la decisión que debes de tomar. Ya como lo vimos, ¿verdad? Cada quien debe exponer su caso ante Dios, ¿verdad? Y que sea Dios que lo guíe. Pero en este caso me parece muy importante. ¿Por qué? Hay personas que ya saben que antes de llegar a los caminos de Dios tenía tatuajes, pero si ven que yo sigo haciéndome tatuajes, hay mucha gente que es débil en la fe y puede seguir, ¿verdad? Inclusive murmurando, puede seguir hablando de que mira, ya están los caminos de Dios, pero se sigue tatuando, o sea, no es un cambio verdadero. Y aunque yo no vivo por la gente, ¿verdad? El libro romano nos habla, ¿verdad? Que también debemos tener mucho cuidado, ¿verdad? Y inclusive también nosotros como personas no prestarnos para el tema de juzgar. Es muy importante y un punto que quiero aclarar, que me han preguntado también muchas personas, es que si yo haciéndome tatuajes y llego luego a los caminos de Dios, me los tengo que quitar con láser para poder ser hijo de Dios, para poder pertenecer a una iglesia. Y mi respuesta es que no, no debes hacerlo. Nadie te puede obligar a que te quites con láser tus tatuajes o que te quites el piercing, ¿verdad? Debemos recordar que Dios nos hizo nuevas criaturas, nos hizo nuevos, nos lavó, nos limpió, ¿verdad? En 2 Corintios 5:17 nos habla que en Él somos nuevas criaturas, ¿verdad? Si estamos en Él, somos nuevas criaturas. Durante el proceso, ¿verdad? Que vayamos teniendo de cambio en los caminos de Dios, Él nos va a ir motivando y va a ser en el tiempo que Él decía que tal vez nosotros vamos a quitarnos el piercing, vamos a vestirnos diferentes, vamos a tener otro tipo de la parte física, ¿verdad? Lo que hemos hablado, que hacer el cambio, inclusive, ¿verdad? En el tiempo de Dios, Dios te va a decir si te lo debes quitar o no, o que sea de parte de Dios que vayas a tener esa motivación de hacerlo. Yo hoy exhorto a las iglesias, a los pastores, a los líderes espirituales, ¿verdad? Que no hagamos a un lado a las personas que lleguen a las iglesias con tatuajes, piercing o alguna modificación de estas, ¿verdad? Y que no juzguemos, no les prohibamos la entrada, y ni tampoco, ¿verdad? Tomemos el papel de Dios de querer juzgarlos y prohibirles y que se tapen y que no lleguen así. Cuando hacemos tenemos este tipo de actitudes, ¿verdad? Eh, en vez de hacer un bien, hacemos un daño. Hay personas que aunque no es una excusa esto para alejarse de Dios, pero hay personas que han salido heridas por estas actitudes y debemos entender que es un tema de procesos. Dios en el proceso con cada persona va a tener en esa relación, en esa intimidad, va a hacer los cambios que van a ser necesarios, ¿verdad? Para esa persona. Debemos también entender que aunque no tenemos que tener esta actitud, tampoco debemos estar en el otro extremo,
He visto muchas iglesias que inclusive hasta la forma en cómo presentan sus servicios en la iglesia es para personas tatuadas, para personas con piercing. He visto videos de, de personas que hacen iglesias con servicios exclusivamente para un círculo social, ¿verdad? De personas tatuadas porque tal vez los atraen, ¿verdad? Y nosotros no debemos caer en este extremo, ¿verdad? Debemos entender que no debemos de cambiar el evangelio por las modas. La palabra de Dios, ¿verdad? Es muy clara en cuanto a esto. Nosotros debemos siempre mantener el evangelio, ¿verdad? El programa, el servicio, ¿verdad? Lo más apegado posible a la palabra de Dios, porque al final la palabra de Dios no pasa, ¿verdad? Por los siglos de los siglos se mantiene y es muy importante que nosotros no adaptemos nuestros servicios y nuestras formas de llevar iglesia o hacer iglesia al mundo, ¿verdad? Ya lo dice Romanos 12:2, ¿verdad? Que no nos adaptemos al mundo a este siglo. Recordemos, ¿verdad? Y quiero que quede muy claro, ¿verdad? Que si tienes tatuajes, si tienes piercing, si tienes alguna cirugía, de igual forma eres bien recibido por Dios. Eh, si algún momento has tenido algún problema con algún líder espiritual que te ha negado la entrada o te ha juzgado, yo hoy te quiero decir, ¿verdad? Que eres bien recibido por Dios. Dios en el proceso hará cambios en ti, ¿verdad? Conozco grandes siervos de Dios que tienen tatuajes. eh, que conocen mucho, ¿verdad? La palabra de Dios, que son estudiosos de la palabra de Dios, que tienen grandes iglesias, grandes ministerios, eh, y no hablo en temas de cantidad, sino de calidad, y tienen tatuajes, porque al final el tatuaje no te va a definir, ¿verdad? Ante los ojos de Dios, somos iguales con tatuajes o no teniéndolos, no importa cómo hayas llegado, al final el estar limpio sin tatuajes o sin un piercing tampoco te va a dar un acceso VIP a Dios. Debemos entender, ¿verdad? Que no debemos juzgar, no debemos caer en estas actitudes y al final un tatuaje no va a determinar tu espiritualidad. En resumen, como lo hablaba al inicio, es un tema complejo, es un tema con mucha controversia, hablado, ¿verdad? En muchísimos lugares, por muchísimas personas. Inclusive es un tema que a lo largo del tiempo en las iglesias se ha perdido hablarlas, ¿verdad? Porque tal vez no con intención de no hablarlas, sino que a veces no queda tiempo para hablar de estas cosas, ¿verdad? O el servicio no va para hablar de estas cosas, pero es muy importante y gracias a Dios tenemos la oportunidad de poder estudiar un poco sobre este tema. Es un tema bastante amplio. eh, Como lo dije anteriormente, es muy importante que nosotros expongamos nuestro caso ante Dios, ¿verdad? Que podamos pesar las motivaciones de nuestro corazón, de nuestro interior en una relación con Dios, que sea Dios, ¿verdad? Dándonos ese aval, ¿verdad? Para poder hacerlo. Como lo hablamos también, ¿verdad? La motivación, la intención cuenta mucho. Al final, no, este versículo que estuvimos repasando, ¿verdad? Durante este video, no es un no, no es un sí, ¿verdad? Ante la decisión de hacerse un tatuaje, hacerse una cirugía o hacerse un piercing, más sin embargo, si queremos en algún momento estar apartados, ¿verdad? Para Dios, al final es algo que nos va a también guiar a cómo nosotros debemos decidir eh, en cuanto a esto. Muy importante, ¿verdad? En manera de resumen, al final una cirugía plástica, un tatuaje, un piercing no es el pecado como tal, sino es lo que hay dentro. ¿Por qué motivación yo hago esto? Y creo que es muy importante que a través de la oración podamos preguntarle a Dios, que es el dueño de nuestro cuerpo, qué tanto puedo hacer con él y si lo debo hacer o no lo debo hacer, ¿verdad? En diferentes casos Dios va a motivarte o también te va a incomodar hacerlo, ¿no? Ojalá este mensaje haya sido mucha bendición para sus vidas. Podemos estudiar un poco, si alguien quisiera un poco más de referencias en cuanto a este tema, pueden escribir por medio de nuestras redes sociales para pasarles o inclusive hablar, ¿verdad? En cuanto a este tema y poder guiarles en lo que nosotros podamos, ¿verdad? Siempre es muy importante, inclusive acercarnos a nuestros pastores, acercarnos a hermanos, ¿verdad? Que conozcamos que tienen, ¿verdad? El conocimiento, ¿verdad? Y no te van a juzgar, sino que también lo que van a hacer es apoyarte, te van a guiarte a que puedas tomar una mejor decisión, que también los busques, ¿verdad? Y que puedas ser parte de una decisión, ¿verdad?
conforme a la voluntad de Dios. Muchísimas gracias a los que se han quedado hasta el final del video. Que el Señor les continúe bendiciendo. Ahora, si alguno, ¿verdad? Como ya lo tenemos eh, como parte de lo que grabamos y de parte del video, si alguien quiere hacer la oración para recibir a Jesucristo en nuestro Señor, como Señor y nuestro Salvador en nuestro corazón, lo puede hacer, entendiendo que esta oración, ¿verdad? Este, no te va a salvar una oración, ¿verdad? Esta oración no te va a salvar ni te va a decir, ya sos hijo de Dios y tienes la salvación ganada, no. Más sin embargo, es el primer paso para que tú lo puedas hacer esta oración, y aunque no es suficiente solo esta oración, pero es el primer paso para que con fe puedas creer en Dios, puedas decirle a Dios que entre en tu vida y a partir de ahí buscar dónde congregarte, buscar relación, intimidad con Dios. Vamos a hacer una oración y ojalá este video haya sido de muchísima bendición para sus vidas. Muchas gracias. Vamos a orar y ahí en sus hogares, en su trabajo, donde quiera que esté, puede repetir conmigo esta oración y recordando, ¿verdad? Que es un buen paso para iniciar en una cercanía con Dios. Señor y Padre Celestial, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Gracias, Padre, porque en ella podemos recibir consejo, podemos recibir dirección, Padre. Te agradezco por el privilegio que nos das de poder contar con ella y gracias, Señor, por este tiempo en que pudimos, Señor, también ver uno de los temas que en la actualidad son muy importantes y que sin duda alguna tú quieres, Señor, enseñarnos a través de tu palabra. Hoy yo le pido, Señor, que sigas bendiciendo a las diferentes personas que nos ven a través de las plataformas, que bendiga a sus familias, sus trabajos, todo lo que emprendan puedan estar bajo la dirección, el favor y la cobertura tuya, Señor. Si alguien se encuentra enfermo, si alguien se encuentra con alguna necesidad, que seas tú trayendo provisión, trayendo sanidad, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahí en casa, donde se encuentre, si quiere recibir a nuestro Señor como nuestro Salvador, a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón, repita esta oración. Señor y Padre Celestial, te doy muchas gracias por la oportunidad que me das. Gracias por la vida, gracias por tus bendiciones. El día de hoy, Señor, te invito, Señor, a que entres a mi corazón. Hoy te acepto como mi Señor y mi Salvador, Señor. Yo te pido que me perdones de mis pecados, de mis iniquidades. Escribe mi nombre en el libro de la vida, Señor. Y ayúdame, Señor, fortaléceme para poder caminar a través de tu palabra y de tu voluntad, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Esto fue un espacio más de Metamorfosis Ministerio. Ojalá haya sido de mucha bendición, así como ha sido bendición para nosotros también, eh, y que el Señor les continúe bendiciendo. Les invito, ¿verdad?, que se sigan congregando, puedan seguir teniendo relación con Dios, con su palabra, en oración, y no olvidar que Cristo viene pronto. Gracias y paz, hermanos. Bendiciones.